Mira, hemos recorrido más de 50 minutos y no me has dicho cómo fue el clic con el fútbol. O sea, sé que jugabas, pero ¿cuándo te das Ah, cuenta sí, que sí, sí. tienes Bueno, una... mi padre era hincha de Newell's Old Boys y me llevaba esporádicamente a la cancha. Mi padre había vivido el descenso de Newell's en los años 60 y no era muy fanático, pero era muy conocedor. Y había visto jugar, por ejemplo, a la máquina de River, Alfredo Di Stéfano. Mi padre era de Newell's, pero por ejemplo, le gustaba Boca en los años 40 y iba a ver a Boca en los años 40. Pero no le gustaba el ambiente del estadio de Boca, era un poco más hostil, no era una experiencia tan agradable porque antes la gente iba y se veía, por ejemplo, 3 partidos en un día, jugaba la tercera, la reserva y la primera, y a veces hasta jugaba una cuarta categoría antes. Y claro, si uno llegaba temprano al estadio y iba mi padre y mi tío, hasta llevaban su pequeña vianda para comer en medio de toda la jornada, pero mi padre decía que ir a ver a Boca en aquellos años era una experiencia dura porque el estadio no tenía tantas comodidades como por ejemplo un día fueron a River y encontraron que el estadio era de otra categoría y la gente era también, de repente se comportaba de otro modo, pongámoslo así. Y bueno, a mi padre le gustaba el tango y en los carnavales y en los veranos, las orquestas de tango. Entonces mi padre se hace socio, se había hecho socio de Boca y se hace socio de River, pero ya le gustaba Newell's. Y bueno, pero le gustaba mucho más ir a River socialmente a compartir un poco todo eso. Eh, y bueno, después, pese a que íbamos a ver a Newell's y yo fui atleta de Boca Juniors, mi hermano mayor de River me llevaba a River con él. Como me lleva 5 años y mi padre, hay un tiempo en el cual ya decide que no va a ir más al fútbol. Las primeras veces es ir a ver a Newell's cuando jugaba en Buenos Aires. Y ahí vi grandes equipos. Por ejemplo, jugaba el Tolo Gallego cuando había sido campeón del mundo. Eh, en aquellos equipos, y al Toro, por ejemplo, lo pude conocer y lo pude entrevistar, una persona que aprecio mucho. Él dirigió ahí en México, dirigió al Toluca. Eh, y, y bueno, creo que ese fue mi primer club. Pero después, bueno, mi hermano me llevó a ver a River y vi grandes equipos de River. Y lo que tenía la gente de River era que te transmitía ese sentido cuando uno se iba a la cafetería del club, a la tribu, o sea, ver en los murales a los Ángel Labruna, a los Alfredo Di Stéfano, al Charro Moreno, a Adolfo Pedernera, y uno iba independiente también y se encontraba un poco con la historia del club cada vez que veía al equipo de la primera. Y eso es un poco lo que te va marcando. Y después el hecho de que se hablaba mucho de táctica, se hablaba mucho de técnica, y uno lo observaba en el campo, ¿no? Entonces, la gente era criticona. En Boca, por ejemplo, pedían entrega. Y en otros lugares como Independiente, como River, pedían que el equipo jugara bien. Boca ha ganado mucho también, o sea, y ha tenido grandes equipos. Pero era más que nada el atributo de Boca era la garra. Y en otros lugares, entonces creo que ahí en River aprendí un poco a ver eso. Y los comunicadores eran muy buenos. Hay gente con la cual yo he aprendido mucho del oficio, de solo verlos, como por ejemplo las grandes plumas del gráfico y un gran comentarista. Bueno, en la escuela radial también, uno imaginaba el partido por escucharlo en la radio. Y estaba José María Muñoz, que era considerado el relator de América, Víctor Hugo Morales después cuando llega, al cual también pude tratar, conocer y aprender mucho de él. Eh, Había una capa, o sea, Víctor Hugo hace el trasvase, me parece, de su formación más literaria hacia el lenguaje radial. Y ahí le han salido expresiones y ha elevado un poco, me parece, el nivel de la narración. Y después había narradores de televisión y comentaristas de televisión que eran distintos, porque adaptaban, o sea, se sumergía dentro de una especie hasta de teoría y tesis de la parte audiovisual, porque entendía que en la televisión se estaba observando, se estaba viendo, no había que ser tan descriptivo en la parte de decir, le pegó con el borde interno, la gente ya está viendo, el remate salió alto, desviado por arriba, o sea, o fue una falta violenta, ya estamos viendo que el jugador salió volando porque le pegaron una violenta patada. Entonces, agregar cosas que van dentro del ojo conocedor
de aquel que ha visualizado antes el partido, que ha visto muchas más veces a ese equipo y tratar de agregarle eso. O sea, adaptar el lenguaje radial al lenguaje televisivo, incorporándole cosas que lo conviertan no en una erudición, porque cuando uno trata de hacer una clase erudita, después desconecta con gente que le pide a uno que hable de un modo más sencillo. Entonces creo que es esa combinación de intentar utilizar esos conceptos y de tener la capacidad de poder expresarlo, ¿no? Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.